Buenos días, Biblioteca. Gracias por estar acá. Gracias por estar en de su radio Chotega, aquí por 1100 AM y a través de radiocholoteca.com. Mañana de jueves 27 de noviembre, en la 34ª semana del tiempo ordinario, estamos ya en su programa Caminos de Paz y Esperanza con doña Isa González en esta mañana de jueves aquí en su radio Chorotega. En medio de los retos de la vida, siempre hay un camino que nos conduce a la calma, a la confianza. Bienvenidos a Camino de Paz y Esperanza, programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Con ustedes, su conductora Aisha González. Buenos días, qué bendición poder saludarles en el octavo programa de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, hoy, en el programa de hoy, Aisha nos va a decir que hoy justamente estamos de fiesta. Hoy celebramos la educación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Aquí en el barrio Panamá, en las instalaciones donde se ubica Radio Chorotega, pues está bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y también la comunidad de Barrio Blanca, también aquí en la parroquia de Santa Cruz, celebran hoy esta fiesta y también este domingo 30 de noviembre vamos a conmemorar a San Andrés Apóstol. Bueno, qué bendición. Entonces, un saludo muy cariñoso para estas comunidades, ¿verdad? Que celebran esta vocación mariana tan hermosa de la que les voy a compartir más adelante en el programa. Con respecto a este domingo que Dios primero estaremos conmemorando a San Andrés Apóstol, encontramos que nació en Bethsaida, una pequeña población de Galilea, situado a orillas del lago de Genezaret, o también llamado el mar de Galilea en estos días. Como muchos hombres de su pueblo, el oficio de San Andrés Apóstol era el de pescador. Vivía del trabajo honesto, del esfuerzo diario, de esas manos curtidas que conocían muy bien el sol, el agua, las redes y la noche. Y Andrés no era un hombre cualquiera, tenía un corazón sediento de Dios, era buscador inquieto, atento a las señales del Espíritu. Por eso, antes de conocer a Jesús, él ya era discípulo de San Juan Bautista. Y nada más y nada menos que él, de la mano con San Juan Evangelista, ambos seguían a San Juan Bautista. Imagínense qué encuentro más hermoso. Entonces ambos lo escuchaban predicar y esperaban como tantos al Mesías prometido. Un día que cambiaría su vida para siempre mientras caminaban tras San Juan Bautista, San Andrés Apóstol escuchó a su maestro señalar a Jesús, que se acercó a ellos y proclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, según hace constar Juan en la primera 29. Y algo en el interior de San Andrés Apóstol se encendió. Ese anuncio no fue solo una frase, fue una revelación. Y Andrés no dudó ni un instante, creyó, confió y se dejó guiar. Y si relacionamos esta historia real de uno de los apóstoles justamente con la carta apostólica Gaudete et Exsultate, cuya lectura iniciamos hace dos programas, y la vemos a la luz de la vida de San Andrés Apóstol,
vamos encontrando en los numerales 6 al 9 y del 15 al 17 que el Papa Francisco enseñó que la santidad empieza cuando el corazón está despierto, disponible y en búsqueda. San Andrés era un hombre sediento de verdad. Antes de encontrar a Jesús, como vimos, ya seguía a San Juan Bautista, es decir, ya estaba atento, ya buscaba algo más profundo que la rutina de su oficio. Y como dice la carta apostólica, la santidad es dejarse encontrar por Dios en medio de la vida. Lo primero que hizo San Andrés al reconocer a Jesús como el Mesías fue salir corriendo a compartir la noticia, porque pienso que cuando el corazón encuentra la verdad se vuelve fecundo. Y primero buscó a su hermano Simón, quien conocemos se convertiría en el futuro San Pedro, roca de nuestra iglesia, y con emoción le dijo a su hermano, según consta en Juan 1:41, hemos encontrado al Mesías. Mira, imagínense qué júbilo. Y luego compartió la noticia con su padre, Jonás. Y San Andrés entendió que la fe no es algo que se guarda para uno mismo, ¿verdad? Sino es un tesoro que se comparte. Es esa luz que una vez que hemos recibido la llevamos para que otros también sean iluminados. Y continuando en la carta apostólica, en los numerales 31 a 33, dice que una de las frases más bellas dentro de la exhortación es, no se puede ser santo sin ser misionero. Esa es la base de la santidad, ser misionero. Y como vimos, apenas San Andrés reconoció a Jesús como su Mesías y Salvador, hizo lo que hace un corazón enamorado. Corrió a dar la buena nueva, ¿verdad? A anunciar. Eso es ser misionero. Este, y en el camino él le fue compartiendo esa buena nueva con todo aquel que encontraba. Entonces vemos cómo San Andrés fue el primer apóstol que llevó a otros a Jesús. Es el modelo perfecto de esa santidad misionera de la que nos habla el Papa Francisco. Así es, y así lo podemos hoy, ¿verdad? Y así debemos de ser hoy. Cuando nos encontramos a Jesús, cuando sentimos su amor, cuando experimentamos su misericordia, no podemos callarlo. Justamente el Papa Francisco nos insistió muchas veces en ese encuentro con el Señor. Y cuando nos hemos encontrado con Él, pues a compartirlo en nuestras familias, con amigos, en la radio, o simplemente con esto de amor en la vida diaria. Así es, Joseph. Y recordemos que la familia de San Andrés Apóstol tenía una casa en Cafarnaúm, que allí justo era donde se hospedaba Jesús cuando él predicaba en la ciudad, ¿verdad? Qué hermoso saber que nuestro Señor, Salvador del mundo, descansó bajo ese techo sencillo, humilde, donde dos hermanos trabajaban y vivían la fe con autenticidad. Y por eso mismo San Andrés es llamado proclete, que es una palabra griega que significa el primero en ser llamado. Así lo reconocen especialmente las iglesias de tradición oriental. Y San Andrés es aquel apóstol que acerca a las personas a Jesús. A lo largo del Evangelio aparece como intermediario, como puente, como quien facilita ese encuentro con nuestro Señor. Él llevó a Pedro, como lo acabamos de escuchar, y luego en Juan 6, capítulo 6, versículo 9 nos dice que fue San Andrés quien le presentó a Jesús el muchacho que traía los 5 panes y los 2 peces que luego se convirtieron en la multiplicación. Y más adelante, en Juan 12, versículos del 20 al 22, dice que él, junto con Felipe, llevó a Jesús ante unos griegos que deseaban conocerle. Entonces,
Podemos decir que San Andrés es el apóstol de los encuentros, el que abre las puertas, el que acerca las almas a Jesús con sencillez y sin protagonismo. Este, de nuevo regresamos a la carta de Gaudete et Exsultate y en los numerales 134 a 135, el Papa Francisco insistió en que la santidad se vive en la cercanía, en esa capacidad de ser puente entre Dios y las personas con estos ejemplos que hemos visto, ¿verdad? También le podemos llamar el apóstol del encuentro, es decir, el que abre las puertas, el que facilita, el que acompaña. Y en la misma carta apostólica se dice, el santo es alguien que ayuda a otros a acercarse a Jesús. Entonces, vemos que él es el vivo ejemplo de ese alguien que lleva a otros a acercarse a Jesús. La pregunta que más bien nos tenemos que hacer es si nosotros somos esos que llevamos a otros a acercarse a nuestro Señor, ¿verdad? Y su vida de pescador, ¿verdad? Vemos cómo se transforma de pescador de peces a pescador de almas, ¿verdad? Este, leyendo un poquito, dice que al inicio tanto San Andrés como San Pedro escuchaban a Jesús solo cuando podían, porque no podían dejar su trabajo de la pesca. Es decir, me imagino como muchos de la zona atlántica y pacífica que salen muy temprano, mar adentro a pescar y ya luego cuando vienen del regreso, este, se ponían a escuchar a Jesús. Sin embargo, llegó un día en que en la orilla de ese lago, de ese mar de Galilea, Jesús los encuentra y ellos estaban arreglando sus redes, ¿verdad? Remendándola, como decimos nosotros. Y el Señor les dice, vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Y esto se refleja en Mateo 4:19. Y ellos dejaron todo, las redes, la barca, la seguridad, las rutinas, y se fueron tras las huellas de nuestro Señor. Entonces, nada vuelve a ser igual cuando Jesús nos mira a los ojos. El Papa Francisco en esta Gaudete de Exsultate, en los numerales 20 al 24, subraya que la santidad nace de la relación viva con Jesús, de seguirlo con un corazón disponible. Cuando Jesús pasó junto a Andrés en la barca, le dice, ven y sígueme, ¿verdad? Y entonces dice, pensamos que Andrés no puso excusas, que no preguntó, que no pidió tiempo, pero como humanos que somos, de cuánto estaría él pensando y si no funciona y si me pasa, o sea, qué tan convencido estaba de, de seguir. No se dice que haya titubeado, ¿verdad? Simplemente se dejó llevar, y con la sencillez y radicalidad que se le pide a todo cristiano. Volvemos a la carta donde nos dice, la santidad es responder al amor de Dios dejándolo actuar en nosotros. Y él permitió que Dios actuara. La consulta pública es si nosotros permitimos realmente que Dios actúe en nosotros o si estamos constantemente tratando de hacer nuestra voluntad. Y con respecto a su misión, el Evangelio señala que después de Pentecostés, San Andrés se dedicó a predicar el Evangelio en regiones lejanas, entre ellas la costa del Mar Negro, en Bitinia, que se conoce actualmente como Turquía, en Éfeso. Recordemos también que San Pablo también estuvo por ahí cuando escribe su carta a los Efesios, en Mesopotamia, en Tracia, en Bizancio y finalmente llega incluso hasta Acaya, en Grecia. Entonces vemos que recorrió distancias bastante lejanas para llevar la buena noticia de que Jesús era el Mesías.
Entonces fue justamente en Patras, en Grecia, donde él muere como mártir alrededor del año 60 bajo el mandato del emperador Nerón. Y la cruz en la que él fue crucificado tenía forma de X. Ahora es conocida precisamente como la Cruz de San Andrés. 9 Y de jus- la mañana con 22 minutos. Estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza con doña Dicha González, conociendo pues justamente sobre la San Andrés Apóstol y su festividad que lo tendremos este próximo domingo 30 de noviembre. Y justamente estuve leyendo, doña Isha y amigos oyentes, que las reliquias de San Andrés Apóstol se encuentran hoy en Constantinopla. Así es, Joseph. En el siglo cuarto, dice la tradición, ¿verdad? Que fueron trasladadas justamente a ese lugar, a Constantinopla. Y que también parte de las reliquias reposan en Amalfi, en Italia. Y la otra parte se devolvió a Grecia, justamente en Patras. Y es en ese lugar donde se construyó una gran basílica para custodiarlas, ¿verdad? Y San Andrés es patrono de pescadores y de cantantes. Y de los países de Escocia, Rusia, Rumanía, Ucrania, Patras, perdón, y varias ciudades portuarias en Grecia. O sea, su patronazgo es bastante amplio. Y quería compartirles que es el patrono de mi hijo mayor, quien lleva su nombre. Y justamente mi hijo mayor, Andrés, cumple 32 años el lunes. Así que imagínense la inmensa alegría que siento por este aniversario de vida que se avecina de mi guapísimo, como le digo, con todo el cariño del mundo. Este, y volviendo a que San Andrés es el santo patrono de los pescadores, yo quiero dar un agradecimiento público. Hace unos años andaba en un carrito muy chiquito por el lado de la Cruz, en Guanacaste, y no me acuerdo por cuál playa pasamos, pero eso de que uno anda parando para conocer las playas, y en una de esas, introduje el carro en arena, no debía de hacerlo, pero bueno, pasó, y me quedé atorada. Y precisamente fueron unos pescadores los que corrieron a mi encuentro porque yo no tenía forma de... Ellos consiguieron tablas, hicieron todo. Cuando yo me di cuenta ya yo estaba fuera del peligro. Fue una lección de vida muy grande no volver a estacionar en medio de la arena. Pero lo que rescato es la disposición de la gente de la zona. Ese sin conocerme, simplemente una persona en apuros, corrieron y resolvieron, ¿verdad? Una de las señoras esposas de los pescadores que me ayudaron hasta me ofrecieron fresco y todo. Así que mi eterna gratitud con ellos por ese gesto. Y cuando uno ha sido, cuando uno lo han ayudado y tanto, uno busca también la forma de poder dar poco, de lo poco y de lo mucho que Dios le ha dado a uno y devolvérselo a otras personas. Entonces eso lo quería ahí dejar como nota al margen, como decimos, ¿verdad? Ahora, regresando a la carta de Gaudate, em, en su numeral 24 dice, y abro comillas, el Señor cumplirá su misión a través de nosotros en medio de nuestros errores y nuestros malos momentos, con tal de que no abandonemos el camino del amor y estemos siempre abiertos a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Cierro comillas. Entonces, la santidad, de acuerdo con el Papa Francisco, es
perseverancia, paciencia y fidelidad. Y vemos cómo San Andrés fue fiel hasta el final, ¿verdad? Predicando en estas tierras lejanas, muriendo en el martirio, abrazando su misión hasta el último aliento. Y su vida confirma el mensaje de Gaudete et exultate. La santidad es permanecer fiel a Cristo hasta el final. Y San Andrés no fue protagonista, nunca compitió, nunca buscó el primer puesto, nunca destacó con orgullo, o sea, no fue y le dijo a Jesús, ah, como yo soy el primero, nómbrame a mí en lugar de mi hermano Pedro, ¿verdad? No, no, no sabemos si sucedió, pero asumimos que él aceptó su lugar tal y como correspondía, que vivió en la obediencia, en la humildad y la mansedumbre, que siguió a Jesús sin reclamar ese protagonismo y sin buscar esos honores, y que es exactamente lo que el Papa Francisco manifiesta en esta carta, que la santidad se observa en la mansedumbre y en la humildad del corazón. Entonces, viendo esta pequeña revisión de la vida del apóstol San Andrés, pensemos que estamos llamados a reconocer a Jesús en nuestra vida, a escuchar su voz y a compartir su amor sin miedo. El mundo necesita apóstoles que acerquen corazones a Cristo con una palabra, con un abrazo, con un gesto de paz. Entonces podemos pedirle a San Andrés que nos ayude, así como él, a ser puente, a ser discípulo misionero, a correr con alegría, a anunciar al Mesías que transforma la vida. Y veamos que él es un discípulo que escucha, que anuncia, que es trabajador sencillo, que lo deja todo por seguir a nuestro Señor, y un apóstol que así como acercó a otros al Señor, también nos llama a nosotros a acercarlos a Él. Entonces podemos solicitar que Él nos enseñe a vivir la santidad en lo cotidiano, con alegría, con humildad y con valentía. Así es, doña Isa, muchas gracias por traernos esta información, este ejemplo, este testimonio de San Andrés Apóstol, que nos viene a ayudar también en nuestro caminar de nuestra vida cristiana de todos los días. Y hoy pues estamos celebrando la advocación mariana de la Medalla Milagrosa. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza con Aisha González. Recuerde, todos los jueves a las 9 de la mañana. La invitación para que reporte su sintonía al 2680-0131 es el número directo aquí en cabina. Usted nos puede llamar, reportar la sintonía, dar su testimonio, su devoción. Si tiene alguna devoción de algún santo en particular, al que quisiera que doña Isha pues también profundizara, nos trajera ese mensaje que tiene la vida de ese santo, pues puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica, el 2680-0131, o también nos puede escribir a través del WhatsApp, el 7109-1919. Ese es el WhatsApp de Radio Chorotega y nos puede enviar mensajes de audio y texto con sus reportes de sintonía. Y queremos saludar pues en esta mañana a doña Emilia Arias, doña Emilia Gómez en San Pedro de Santa Bárbara, que acaba de reportar la sintonía aquí en cabina, el 2680-0131. Y también a don Abelardo Gutiérrez, aquí en Barrio Santa Cecilia, y pues a su sobrina, doña Celia Pastrana, que nos han dicho, nosotros siempre estamos ahí en sintonía de los 1100 AM de Radio Chorotega. Qué bendición, un saludo muy cariñoso para ellos, ¿verdad? Que nos están reportando la sintonía y para todas las personas que nos escuchan y que tal vez no se animan a escribir, pero que sabemos que están ahí pendientes de Radio Chorotega y sosteniéndonos también con las oraciones, así como nosotros también oramos por cada uno de ustedes. Entonces, tal y como dice Joseph, hoy, justamente hoy es el día
que celebramos la advocación mariana de la medalla milagrosa. Y yo sé que no me pueden ver, pero yo ando mi medallita, muy orgullosa y muy agradecida siempre. Este es una advocación mariana hermosa. Sin embargo, para poder comprender el origen de esta devoción, primero tenemos que adentrarnos en la vida sencilla, humilde y profundamente espiritual de Santa Catalina Labouré, la joven a quien la Santísima Virgen escogió para entregar al mundo este regalo de gracia. Entonces, buscando información, me encontré en la biografía que Santa Catalina Labouré nació en 1806 en el pequeño pueblo de, vamos a ver, mi francés no es muy allá, pero dice Fennes-le-Moutier, una comunidad campesina de la región francesa de Borgoña. Era la novena de 11 hijos, imagínense. Hija de un granjero, su papá se llamaba Pierre Labouré y su esposa Madeleine Gonta. Cuando Catalina tiene apenas 9 años, su madre enferma gravemente y antes de morir, la mamá de Catalina en su lecho de muerte consagra a sus hijos, pero especialmente ella ya, ¿verdad? Las mamás saben, las mamás ven, observan, tienen ese sexto sentido y ella consagra a su hija a la Virgen y le dice, Madre, te la entrego, sé tú su protectora. Entonces Catalina nunca olvida ese momento y desde entonces la Santísima Virgen se convierte para ella en su madre, su refugio y su guía. Sin embargo, tras la muerte de su madre, una tía paterna, hermana de su papá, toma a Catalina y a una de sus hermanas de nombre María Antonieta y las lleva a vivir con ella a un pueblo cercano. Dice que el pueblo estaba a unos 9 kilómetros, pero recordemos que en esos lugares las distancias eran a pie o en carreta. Y 4 años después de que su tía las adopta a estas dos, su padre la manda a llamar y le solicita que tiene que regresar a la granja. En ese momento ya tiene 12 años y sin embargo, a pesar de su corta edad, asume los oficios pesados del hogar. Y dice pesados porque no se trataba solamente de estar en la cocina, también tenía que madrugar para ir a ordeñar las vacas, tenía que cuidar los cerdos, tenía que realizar la limpieza de todos estos animales y además asegurarse de alimentar a cerca de 800 palomas. Entonces, imagínense el pasado ocupada todo el día, Santa Catalina. Y si nos ponemos a ver de nuevo el regresar a la carta apostólica de Gaudete et Exsultate y la relacionamos con esta vida, podemos observar cómo el Papa Francisco nos recuerda que la santidad no es para unos pocos, ni se vive solo en grandes gestas. Grandes gestas son como grandes actividades, cosas así que llamen mucho la atención, sino por el contrario, que se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo sencillo. Entonces, resulta ser que en este proceso, una de sus hermanas, que se llama María Luisa, ingresa a las Hijas de la Caridad, fundadas por San Vicente de Paúl. Y al verla, al ver em, Santa Catalina, esta ingreso de su hermana en las religiosas, Hijas de la Caridad, ella sintió en ese momento en su corazón un deseo ardiente por ser religiosa y por servir a los pobres. O sea, ya ella lo traía. Entonces, en ese proceso, Santa Catalina tiene un sueño que sería muy decisivo en su vida como religiosa. Ella no sabía quién era ni de quién se trataba, sin embargo, en el sueño vio a un sacerdote ya entrado en años que la miraba con ternura y le dice, un día, hija mía, vendrás a ayudarme a cuidar a los enfermos. Pero ella no sabía quién era esta persona.
Sin embargo, esa imagen, ese sueño quedó grabado en su corazón. Y años después, cuando Santa Catalina, este, viaja a visitar a su hermana al convento de las Hijas de la Caridad, nomás entrando, se encuentra con el retrato de San Vicente de Paúl, que era el fundador de esa congregación. Y entonces ella, claro, entra en un shock de alegría porque se da cuenta que era el sacerdote de su sueño. Entonces ella entendió en ese momento que ya se le había venido mostrando el camino que ella iba a seguir. Entonces viene la otra parte, que es que Santa Catalina va y le solicita permiso a su papá para entrar al convento. Y por supuesto que él se opone, porque en primer lugar deseaba verla casada, en segundo lugar tenía mucho que apoyarlo allá en la granja, y él, con la intención de distraerla de ese anhelo que había nacido en ella, la envía a París a trabajar en la cantina de un hermano que se llamaba Charles. Pero Dios, como dicen, escribe recto con líneas torcidas. Estando ahí en esa cantina, ella descubre la miseria humana, se da cuenta de la pobreza, se da cuenta del sufrimiento, y ese deseo que ella tenía por servir se fue haciendo cada vez más y más fuerte. Finalmente su padre cede. Antes ocupaba el permiso para poder ir a ingresar a la orden religiosa. Sin embargo, le dicen, no, ok, usted puede ir, pero yo no le voy a pagar la dote que se ocupaba en esa época para poder ingresar al convento. Sin embargo, ella tenía un hermano que se llamaba Hubert, que él ya era de profesión teniente, y con los ingresos que él recibía por ese servicio, esa profesión, le pagó lo que ella necesitaba para ser incluida en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde ella ingresa a sus 24 años, y ahí comienza el principio de la siguiente etapa. Bueno, qué bendición, amigos oyentes, cómo los santos cuidan de nosotros, ¿verdad? En este testimonio de Santa Catalina, cuando la consagra a su mamá la Virgen, y también la presencia de San Vicente de Paúl, cómo pues los santos también velan justamente por esa vocación de servicio a la que somos llamados cada uno de nosotros. En este caso, como acabamos de escuchar, como San Vicente de Paúl, también de origen francés, quien vivió 200 años antes que naciera Santa Catalina Labouré, pero estuvo también ahí presente en esa vocación y en ese llamado. Así es, Joseph, qué bendición. Entonces yo me pongo a pensar que ahí están los santos ayudándonos en cada momento, ¿verdad? Y yo soy una, creo que les había contado que sí. Dependiendo del día, la ocasión, lo que suceda, yo es como a cuál santo acudo, ¿verdad? Y me los imagino así, siempre ellos dispuestos a apoyarnos, a interceder por nosotros también. Y vamos con el tema de las apariciones. Justamente estando Santa Catalina en el convento, ocurren dos apariciones. La primera, con fecha el 18 de julio de 1830, mientras ella dormía en el convento, ella narra a su confesor que un hermoso niño la despertó y que ese niño le dijo, ven, la Virgen te espera. Ella lo sigue hasta la capilla del convento, donde ve a la Santísima Virgen y la describe como radiante, sentada en un sillón, en el sillón del presbítero. Y que en ese momento, en ese lugar, la Virgen habló con ella durante largo rato y le anunció varios acontecimientos que sucederían a futuro y que afectarían a la iglesia. Y le pidió que había que orar por cada uno de ellos. También le pide que en el mes de mayo
se celebre en forma especial el fervor en su honor. Entonces, Catalina siempre creyó que aquel niño que la guió hasta la capilla era su ángel de la guarda, ¿verdad? Yo no sé si era el ángel de la guarda o era el niñito Jesús que le llegó, pero bueno, no vamos a contradecir a los historiadores. Y ese mismo año, 4 meses después, se da la segunda aparición, justamente el 27 de noviembre. Y era una oración de las hermanas, ¿verdad? Estaba toda la comunidad. Y Catalina vio a la Virgen aparecerse de pie sobre un globo con rayos de luz que salían de sus manos, ¿verdad? Que son los rayos que conocemos de la medalla milagrosa. Y entonces la Virgen le dice, esta esfera representa al mundo entero y a cada persona en particular. Los rayos que salen sobre de mis manos son las gracias que derramo sobre quienes me las piden. Sin embargo, Catalina observa que algunos rayos que salían de las manos de la señora no tocaban la tierra y ella le pregunta por qué y la Virgen le responde, son las gracias que no se conceden porque las personas no las piden. Y luego le mostró el modelo de una medalla. En el anverso, pues la parte del frente, aparece Nuestra Señora de pie, aplastando una serpiente y rodeada de la oración que dice, oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y en el reverso, la parte de atrás, aparece una M entrelazada con la cruz de Cristo, con dos corazones, el de Jesús coronado de espinas y el de María atravesado por una espada, y 12 estrellas, que son el símbolo de la Iglesia Apostólica. Y la Virgen le promete a Santa Catalina Lauré, todas las personas que lleven bendecida y recen con confianza recibirán grandes gracias, ¿verdad? Refiriéndose a esta medalla. Entonces, Santa Catalina va y le cuenta a su confesor, el padre Aladel, lo que ocurrió. Él, por supuesto que al principio no le creyó, como suele ser y suele pasar. Como digo yo, siempre que pasa, que sucede igual, pasa lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, el padre va y consulta con el arzobispo. Y cuando el arzobispo da la autorización, y le dice que manden a fabricar la medalla, inician los milagros. Entonces, en ese momento hay curaciones, hay conversiones, hay protecciones en temas de peligro, hay paz espiritual, hay reconciliaciones familiares. Cuentan dentro de los testimonios que había un señor totalmente anticatólico que se convierte después de llevar la medalla, que hay un judío de nombre Ratisbona, quien al usarla por insistencia de un amigo católico, recibe una aparición de la Virgen en Roma y se convierte totalmente al catolicismo. Entonces, para 1836, a tan solo 6 años de la primera aparición, ya se habían distribuido más de 130.000 medallas. Y también leí que al momento de hoy son millones de medallas las que se han distribuido a lo largo del mundo, ¿verdad? Entonces, volviendo a la historia de Santa Catalina, a pesar de estas apariciones, ella vivió 46 años más como una religiosa sencilla. ¿Qué se refiere? A que ella limpiaba, servía en la cocina, cuidaba de las gallinas del convento, atendía a los enfermos, rezaba en silencio y nunca quiso reconocimiento. Cuando se dio todo el tema de la medalla, ella pidió que su nombre permaneciera oculto y se le respetó su solicitud, ¿verdad? Ella no, no quería ese protagonismo, más bien,
Podemos observar que escuchó a Dios entre las ollas de la cocina, entre los enfermos que llegaban al convento, en su vida en comunidad, mientras cuidaba a las gallinas y limpiaba los pisos, ¿verdad? Así es, doña Edicia, amigos oyentes, sin duda alguna, el testimonio de la vida de Santa Catalina Labouré demuestra que Dios nos habla en lo sencillo, ¿verdad? De lo de todos los días, ahí donde usted nos está escuchando, en su casa de habitación, en su lugar de trabajo, eh, en lo de todos los días, como lo vemos en la vida de los santos, de programas anteriores, y hoy lo vemos nuevamente gracias a doña Isha que nos trae hoy para que conozcamos la vida de Santa Catalina, que no ocupamos ser grandes oradores, manejar un buen verbo, ser los más diestros en algo, sino cuando simplemente le ofrecemos a Dios eso, nuestros dones, nuestra vida, nuestra limitación, por muy humilde, por muy sencilla e incluso por muy inútil que nos pueda parecer a nosotros, pues Dios lo toma como ha tomado la vida y los dones de Santa Catalina. Así es, Joseph, en lo sencillo, ¿verdad? A veces nos escuchan hablar y nos dicen, ay, es que como usted habla tan bonito, yo, no, verás que no, Dios, estoy segura que valora más un corazón sincero que un corazón que muestra elocuencia, porque justamente en la sencillez. Y volviendo a la carta de Gaudate, el Papa Francisco insiste en que la santidad no es un sentimentalismo, sino es amor práctico. Y él expresa que la santidad se expresa mejor en gestos concretos de caridad, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a Santa Catalina, ella no predicó con palabras, ¿verdad? Lo que hablábamos del buen verbo, no andaba ahí dando sermones, no. Su santidad y su caridad fueron silenciosas, estuvieron presentes en lo cotidiano, en lo humilde, como ya vimos, cuidando a los enfermos, atendiendo a los ancianos, sirviendo a los más pobres, consolando con su presencia e incluso recibiendo malos tratos y humillaciones, porque su vida en el convento no fue lo más fácil que podamos imaginar. Sin embargo, su santidad fue caridad hecha servicio. Y estaba analizando que el deseo de Santa Catalina Labouré de permanecer en el anonimato me recuerda a una campaña que realizamos en pandemia entre varias personas para apoyar a una familia que estaba pasando una situación económica muy desafiante. Y una de las familias que justo era la que más donaba, cuando aceptó ayudar, comentó enfáticamente que la condición era permanecer en el anonimato. Y así sucedió durante el año que duró la campaña. Y solo le pedíamos a la familia que recibía la ayuda que por favor incluyeran en las oraciones a todas las familias donantes, incluidas a las que eran anónimas. Y una gran lección, ¿verdad? Y también me pongo a pensar cuántas veces nos solicitan discreción y vamos y nos ponemos a comentar, ay, son fulano y mengano los que están ayudando, solo que no quieren que nadie sepa. Y se rompe, ¿verdad? Esa solicitud de sigilo que nos hicieron y faltamos a la caridad, esa caridad que merece cada quien de no ser expuesto, ¿verdad? Mientras que podemos encontrar otros que les encanta que se sepa, pero bueno, el punto del comentario es aprender a respetar la forma de ser de cada persona y de cada familia. Y volviendo a Santa Catalina, nadie supo que ella era la vidente durante todos esos años, sino hasta unos meses antes de su muerte. Y en este sentido, leemos en Gaudate et Exsultate de nuevo, que recuerdan que habíamos hablado que la santidad cotidiana es la que está a la puerta de al lado y que el Papa Francisco nos dice en el numeral número 7 que, abro comillas, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios
paciente. Esa es la santidad de la puerta de al lado, ¿verdad? Entonces, ella vivió así, sin protagonismo, sin buscar reconocimiento, fue paciente porque tuvo que esperar a que su papá cediera para que ella pudiera ir al convento. Supo esperar, el Señor le facilitó los medios a través de su hermano y como también ella, a través de las tareas que realizaba, su vida era un evangelio hecho en acciones simples. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué la Virgen escoge a alguien pequeña para los ojos del mundo, pero grande a los ojos de Dios? Y continuamos con la carta de Gaudete et Exsultate, donde el Papa Francisco nos dice que el santo sabe soportar críticas, injusticias y cansancio sin perder la paz, ¿verdad? Y ella que vivió todo esto que comentábamos antes, humillaciones, incomprensiones, falta de reconocimiento, mucho trabajo físico, porque habían largas jornadas de servicio, y sin embargo todo lo ofreció en silencio, con serenidad y en obediencia. Y el Papa Francisco en el numeral 15 al 17 nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu sin resistencia. Y vemos que Santa Catalina fue eso, una persona dócil, que escuchó a la Virgen, que obedeció sus indicaciones, que transmitió el mensaje con delicadeza, a pesar de que ni el mismo confesor al principio le creyó, ¿verdad? Pero supo ser paciente, aceptó que la medalla circulara sin que nadie supiera que la visión había sido suya. Este, Vive la santidad como la describió el Papa Francisco, una vida guiada no por ambición, sino por disponibilidad. ¿Dónde es que nuestro Señor nos llama a servir? ¿Dónde es que Él nos lleva a servir? ¿Verdad? Entonces, yo no estoy aquí en el programa para que vean a doña Isha, ¿verdad? Ahora que decía Joseph, gracias a doña Isha. No, gracias a Dios que nos permite ser instrumentos, que me permitió conocer a Joseph, que me permite servir ahora acá, hoy desde un micrófono, mañana desde un aula de catequesis, pasado mañana desde la pastoral social, no sé. Él nos va llevando y nos va moldeando según él así lo tiene previsto, pero ante todo nosotros nos disponemos, ¿verdad? Entonces, Santa Catalina muere un 31 de diciembre de 1876, es decir, en la noche vieja, como le llaman en muchos países, ¿verdad? Vísperas de Año Nuevo. Y en el año de 1947, el Papa San Pío XII la declara oficialmente santa, confirmando la veracidad de las apariciones que ella experimentó. Y su cuerpo incorrupto se encuentra en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París, ¿verdad? Bueno, y muy importante también, amigos oyentes y doña Icha, es que con relación al símbolo de la medalla milagrosa, debemos de recordar que no es un amuleto, ¿verdad? Porque ya ahí entonces no caemos en una sana piedad popular, en una sana devoción y caemos ya en la superstición. Es un recordatorio, como bien usted nos explicó, doña Icha, los signos, ¿verdad? Los elementos, la imagen, las imágenes que tiene esta medalla, es un recordatorio de nuestra fe y una invitación constante a confiar justamente en la gracia de María, en su presencia, en su compañía y en esa madre que está esperando que le pidamos, que vayamos a ella, ¿verdad? Para darnos justamente la gracia de su Hijo. Así es, Joseph, y sus mensajes centrales podemos resumirlos en que ella es la Inmaculada, la mediadora de todas las gracias, la que
este, quien intercede ante Dios para que derrame sus gracias y así se los pedimos, y que el corazón de Jesús y el de María están unidos en el amor redentor y que nuestra iglesia siempre vive bajo la protección maternal de nuestra Madre Santísima y Santa Catalina Labouré vivió escondida, ¿verdad? Podríamos decirlo, en el anonimato. Sin embargo, una misión que llegó a cambiar al mundo entero, porque millones de personas llevan la medalla, miles han recibido gracias especiales, hay conversiones impresionantes de testimonio, la devoción mariana que se extendió como nunca. Y yo les cuento algo, yo tuve la bendición de estar en este santuario donde en Francia y justamente ese día al final me vi con una amiga francesa y yo contándole toda emocionada, ¿verdad? Que había estado en la medalla milagrosa y bueno, todo lo que uno puede sentir, ese fervor y esa gratitud. Y ella es católica, ¿verdad? Y ella me dice, ¿cómo? Yo no sabía que existía. Y le digo, pues se me va mañana mismo. Y la busca y se lleva a su familia. Le digo, porque ¿cómo es posible que usted viva aquí tan cerca y no conozca la medalla milagrosa? ¿Verdad? Entonces, ahí continuamos nosotros también extendiendo esa devoción. Y justamente el Papa Francisco nos decía en la carta que la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Y de Santa Catalina podemos decir que fue ese rostro silencioso, sin embargo, luminoso, y que ella, a través de su intercesión, que nos dejó esta maravillosa advocación mariana, continúe irradiando su luz y guiándonos en este camino de ser, de seguir su ejemplo, ¿verdad? De humildad y de santidad. Bueno, qué hermoso recorrido hemos hecho hoy en este programa de este jueves, Caminos de Paz y Esperanza, con Doña Isha, con la vida de San Andrés Apóstol, Santa Catalina Labouré. Y ahora pues el tiempo que es el enemigo, ¿verdad? De la radio un poco en los programas, pues pasamos a la oración final. Los invitamos a usted ahí donde está, si está en el trabajo, si está en su casa, pues se ponga en disposición y pues junto con Doña Isha hagamos esta oración final para concluir este programa Caminos de Paz y Esperanza del día de hoy. Así es, Joseph, y vamos a pedirles como siempre, ahí donde se encuentran, si están en su casa, nos detenemos un momentito, cerramos los ojos, si están en otro lugar, simplemente desde nuestro corazón nos disponemos y decimos todos juntos, Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por el testimonio luminoso de San Pedro Apóstol y de Santa Catalina de Labouré. Gracias por mostrarnos a través de ellos que la santidad se vive en la sencillez de cada día, en el trabajo honesto, en el servicio humilde y en el deseo profundo de seguirte con un corazón dispuesto. Te damos gracias por San Andrés, que escuchó tu voz en medio de su labor de pescador y te siguió sin vacilar. Enséñanos como Él a reconocer tu paso en nuestra vida, a dejarnos llamar por tu amor y a hacer puentes que acerquen a nuestros hermanos hacia ti. Te damos gracias también por Santa Catalina Labouré, que vivió escondida en silencio y obediencia, pero que supo abrir su corazón al mensaje de la Virgen María para llevar al mundo la gracia de la medalla milagrosa. Danos como ella, un espíritu humilde, capaz de escuchar, de servir y de amar sin buscar reconocimiento, confiando en la protección materna de la Inmaculada. Señor Jesús, que la valentía de San Andrés, la dulzura de Santa Catalina nos ayuden a caminar hacia la santidad que nos enseña Gaudete et Exsultate, una santidad vivida en lo cotidiano, en lo pequeño, en el trabajo de cada día y en la entrega generosa por nuestros hermanos. Que María, la Madre del Cordero de Dios, nos cubra con su manto
y derrame sobre nosotros los rayos de gracia que desea concedernos, y que al igual que San Andrés y Santa Catalina, sepamos decirte que sí, con alegría, confianza y amor, así sea. Amén. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Y les esperamos el próximo jueves al ser las 9 de la mañana en esta su emisora Radio Chorotega para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios.